desmontando y desechando el engaño en nuestras vidas. Repito, desmontando y desechando el engaño en nuestras vidas. Es un tema pertinente y es un tema necesario. Ustedes van a ver al final por qué razón. Hay un versículo que lo explica, por supuesto, bíblicamente, pero que de inmediato nos conecta con esta realidad que tiene que ver con el tema que presentamos aquí hoy: cómo desmontar y desechar el engaño en nuestras vidas. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, verso 3, por favor. Repito, 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Es Pablo hablando con los hermanos corintios, con estas penetrantes palabras, muy fuertes, y habían razones para ello, y las hay en esta tarde también para nosotros. Les dice: pero temo, tengo mis temores, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, sería lo mismo que vuestros pensamientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tremendo, ¿verdad? Es todo un concepto ahí. Dicho de otra manera y en forma resumida, es que los corintios comenzaron con una experiencia genuina con Cristo, como nos pasó a todos, ¿verdad? A usted y a mí. Conocimos a Jesús, lo amamos, disfrutamos su presencia, nos volvimos locos en el buen sentido de la palabra, de amor por Él, ¿no es cierto? Y nos gozamos con ese primer amor. Pero el apóstol Pablo ahora se dirige a ellos tiempo después y les dice: tengo mis temores por lo que está pasando en sus vidas, que algunos de ustedes el enemigo los sedujo a través de engaños, y de la misma manera que la serpiente engañó a Eva en el jardín del Edén, los sentidos espirituales de ustedes han sido extraviados para apartarse de la sincera fidelidad, del amor sencillo, del simple amor y afecto a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Pero en resumen, ¿qué dice ese texto? Lo que está diciendo es que existe la gran posibilidad de que nosotros en nuestro andar con Dios seamos conducidos por la influencia del enemigo, la serpiente antigua, para empezar a caer en trampas de pensamientos y de argumentos que nos van apartando de la presencia de Dios, de la sincera fidelidad de nuestro compromiso con Cristo, y volvernos muy argumentativos en la fe y volvernos muy empezar a razonar la fe y de alguna manera permitirle al enemigo que nos engañe. Y podemos caminar engañados de muchas formas. Por eso a lo que yo le animo en esta tarde, en el amor de Cristo, por supuesto, es que usted se disponga, fíjese, delante del Señor a considerar esa posibilidad, porque el gran problema con el engaño o el pecado, es que no nos deja ver nuestro pecado. El engaño no nos deja ver nuestro pecado. Uno puede pensar que está muy bien, y yo quiero hablar claramente en esto. No estoy hablando de la salvación, no, ese no es el tema. El tema es cómo afinar nuestro acercamiento a Dios, cómo recuperar esa fe sencilla en Cristo, cómo volver a esa verdad del Evangelio, verdad que con el tiempo tiende a diluirse en nuestras vidas, y empezamos entonces a elaborar una especie de Evangelio a nuestra medida, con argumentos personales, con justificaciones personales. Y como dijo el apóstol Pablo, sus sentidos espirituales pueden corromperse espiritualmente hablando y apartarse de Dios. Mire que es bien curioso esto, y por favor hay que entender esto. Dice que no es de apartarse de la iglesia, no, ni siquiera apartarse de un ministerio. Es apartarse de la sincera fidelidad a Cristo. Es una cosa mucho más sutil, más peligrosa. Muy bien. También en Gálatas capítulo 1, verso 6, estamos hablando ya de la introducción,
todavía para definir bien hacia dónde queremos encaminarnos hoy, porque en esta tarde, con la ayuda del Señor, queremos desmontar 3 grandes mentiras de lo que el maligno ha metido en el corazón de mucha gente de Dios. 3 mentiras, y las vamos a desmontar, a levantarlas, a evidenciarlas, a exponerlas y a tirarlas de nosotros para volvernos en una buena medida a la fidelidad de Cristo Jesús. Aquí está Gálatas capítulo 1, verso 6, para que usted vea que sí existe la posibilidad del engaño. ¿Y qué cosas? Porque aquí no estamos hablando de engaños así vulgares, evidentes. No es una mentira abierta, descarada, no. Son temas a los cuales les damos la bienvenida en el corazón y lo guardamos ahí. Son mentiras que hemos aceptado. Es más, a veces ni el enemigo las ha metido, sino que nosotros las hemos elaborado a nuestra propia medida para hacer un evangelio diferente al evangelio que decimos conocer. Mire qué cosa más tremenda. Aquí está. Estoy maravillado, les dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado. Mire los términos, mire los vocablos que están ahí, eso comunican algo. Está diciendo él, estoy, en lenguaje nuestro sería, estoy asustado, estoy impresionado. Porque cuando yo llegué a ustedes les di el mensaje del evangelio que yo recibí, se los transmití tal y como lo recibí. Ustedes respondieron con amor, me amaron tanto cuando estuve entre ustedes, que aun cuando estuve con ciertas enfermedades, ustedes me aceptaron, me dieron la bienvenida y permitieron que les compartiera la palabra de manera abundante y sin restricción. Pero ahora me asusto, ¿qué pasó? ¿Por qué se alejaron de ese mensaje que yo les entregué, de ese evangelio puro que yo les di? Entonces sigue diciendo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, atención a la otra frase, para seguir un evangelio diferente. Miren, amados, de este texto y de lo que dice se desprende esta verdad, que cuando nosotros nos apartamos de la pureza del evangelio, de la doctrina sana del evangelio, entonces nos alejamos de la presencia de Cristo y nos vamos quedando como una especie de caparazón, con una estructura, una cultura evangélica sin la esencia de Cristo, sin la esencia del Espíritu Santo gobernando tu mente y tu corazón, sino que el engaño y la mentira empiezan a dirigir tu vida. Y empiezas entonces, mire qué cosa, empiezas ya no a seguir a Cristo, sino pretender que Cristo te tiene que seguir a ti. Haces lo que quieres, dices lo que quieres, sustentas la fe que conociste, pero sin importarte Jesús. Y Él, ahí cae uno más en una trampa más peligrosa, uno cree que Él me sigue, que Él va conmigo aprobando y respaldando, y todo aquello que yo hago creemos que tiene su bendición. Y miren ustedes, aquí lo plantea el apóstol Pablo como algo, un evangelio diferente. Ahora, yo sé, y lo digo inclusive para los que nos siguen ahí, ¿verdad?, a través del Facebook, yo sé que Pablo está hablando aquí del problema de los Gálatas, que fue que ellos agarraron el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es creer en Jesucristo, pedirle perdón y recibir por fe la vida eterna, la salvación. Esa es la esencia del evangelio de la gracia. Pero los Gálatas, llegaron otros maestros y les dijeron, no, está bien que aceptaron a Cristo y son salvos, pero tienen que hacer ciertos ritos que la ley de Moisés enseñó. Entonces empezaron a fusionar la ley con la gracia. Era Cristo más la ley. Y les dice Pablo, no, ese es un evangelio híbrido. Eso no es el evangelio que yo les enseñé a ustedes. No tienen que circuncidarse, no tienen que guardar este día, no tienen que abstenerse de estos alimentos. Solo absténganse de la fornicación y de comer sangre, que son las únicas 2 prohibiciones para la iglesia del Señor. Entonces yo sé que tiene que ver con eso de fondo, pero también esto nos sirve de base hoy para incursionar en la otra realidad de que nosotros podemos tener un evangelio mezclado, es decir, parte de la verdad de la Biblia
y parte de mis argumentos personales que los he puesto al mismo nivel de la Biblia y he hecho de eso un evangelio a mi medida. Ese es un gran peligro. Y mis queridos hermanos y hermanas, abunda el rebaño a nivel del cuerpo de Cristo con un evangelio diluido, con un evangelio mezclado. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo se da eso. Muy bien. Gálatas 1:11, mire lo que dice. Aquí sigue también el apóstol Pablo reforzando esta idea. Por eso es que tenemos que tener cuidado la iglesia, porque es fácil, muy fácil. De hecho, pasó aquí en la iglesia primitiva, pasó en la iglesia de la Edad Media y está pasando en la iglesia contemporánea también. Las cosas no han cambiado. No han cambiado. Y por esa razón es que necesitamos, ojo, volver a la palabra de Dios con un corazón humilde, enseñable, con un corazón que se deja pastorear y formar por la palabra de Dios. Todos, hermanos, a mí me ha pasado y me está pasando. He tenido que hacer a un lado conceptos inclusive doctrinales de otras corrientes. Al compararlos con lo que dice la palabra, he estado aceptando a veces con pena y dolor cosas que no deben ser parte de mi equipaje espiritual, de mi equipaje mental. He tenido que decir, no esto no es así. Yo tengo que ajustarme a la palabra, yo tengo que buscar que mi fe se consolide y se afirme en la palabra de Dios. Aquí tenemos el otro texto, mire lo que dice. Dice, mas os hago saber, dice Pablo, hermanos, ahí se deja sentir el corazón de un padre por un rebaño, ¿verdad? La gente que no tiene paternidad por su rebaño, no le importan estas verdades. Pero de alguna manera Dios y su Espíritu nos ayudan a ajustarnos a la verdad de Dios, porque a Dios le interesa el bienestar de su pueblo. Mire lo que dice acá: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, aquí Pablo dice, aquí me pongo yo de garantía. Yo recibí el evangelio de Cristo, a mí no me lo enseñó ningún hombre, porque Él fue al tercer cielo transportado por Dios y allá el mismo Cristo le enseñó la doctrina de Él. No necesitó intermediarios, ni ángeles, ni hombres. Dice la Biblia que Él fue arrebatado al tercer cielo. Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero Él estuvo con Cristo cara a cara, en el cielo, en el tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no les permitido al hombre expresar. Así que Él fue discipulado por el mismo Cristo en el tercer cielo. Y por eso les está diciendo sin ningún reparo el evangelio que yo les enseñé. Mire qué tremendo. Y les dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y de ahí se desprende entonces el tema que estamos hablando. Hay evangelios que nosotros podemos elaborar, que nosotros podemos armar, repito, para justificar cosas en nuestras vidas. Y aquí yo quiero animarle una vez más, queridísima iglesia, amado rebaño del Señor, que nos dejemos escrutar por la palabra, que nos dejemos auditar por la palabra, que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras mentes y corazones, y que todo aquello que es una falsedad nuestra o del enemigo en nuestras mentes y corazones, entre más rápido caigan esas estructuras es mejor, porque eso nos garantiza un andar sólido, firme y sano delante de la presencia de nuestro Dios. Muy bien. En las notas que yo escribí, tengo algo que decir con respecto a ciertos ejemplos prácticos de cómo se da. Usted pregunta, pastor, ¿me está diciendo entonces que yo tengo la posibilidad de manejar un evangelio, parte de las verdades que yo conozco de la Biblia y parte de mis argumentos y excusas que yo me he elaborado? Sí, eso estoy diciendo. Eso estamos diciendo. Entonces, déjenme mencionarle algunos ejemplos que nos ayudan. Más adelante vamos a entrar en otro aspecto mucho más claro. Pero aquí quiero compartirle
algunos ejemplos que nos dan la idea. Escribo. También Pablo establece aquí que el hombre, por supuesto, eso de hombre nos incluye a todos porque es genérico. Podemos elaborar un evangelio de origen humano. Aquí está diciendo, miren, no es según hombre, porque hay evangelio según hombre, es decir, humano, hecho por el hombre, ¿verdad? De origen humano, haciendo una mezcla de verdades bíblicas y conceptos o argumentos humanos a conveniencia propia. He aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos escuchado y hasta, hombre, probablemente yo lo dije en algún momento, recién convertido quizás, no quiero dejarme fuera, pero es muy probable que yo lo haya dicho. Pero solemos decir o escuchar frases como estas. Decimos en algún momento, Dios sabe que tengo mis debilidades. Y esa es una verdad, pero pareciera ser que el acento en esa frase es justificar algunas conductas pecaminosas, tratando de decir, Dios me entiende, Él ya sabe cómo soy yo. Es como quien dice, Él sabe que tengo mis debilidades que si uno se va a la palabra descubre que son pecados, no debilidades en sí, sino pecados. Pero cuando uno usa esa frase, lo que está haciendo es acuñando una mentira y tratando de ensamblarla con el evangelio de la gracia de Dios. Y claro, por ejemplo, usted y yo podemos decir, no, yo sí es cierto, tengo mis debilidades, pero no en un tono de excusa, sino más bien con arrepentimiento, y es válido. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, perdóname esta debilidad, este pecado que yo he cometido? Por favor, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname. Ese es el lenguaje correcto. Pero cuando lo usamos solamente como un estribillo, como un argumento para justificar, y ustedes saben que eso se da a todo nivel, en pláticas con nuestras esposas, en los hogares, en los ambientes laborales, en los trabajos de equipo. Ah, sí, yo tengo mis debilidades, al igual que todos, decimos así como para cerrarle la boca a toda la gente, ¿verdad? Eso es parte de un argumento que no está correcto y que debemos de revisar. Otra frase, más bien no es frase, sino más bien es el concepto que le voy a describir. ¿De qué otra manera nosotros podemos estar haciendo un armado de un evangelio híbrido, compuesto? Escuchen bien, cuando tratamos de reconciliar en nuestras vidas el resentimiento con la bendición de Dios sin arrepentimiento de nuestra parte. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, uno puede caer en la trampa, mis amados, y aquí es donde entra el autoengaño, el no entender lo que la palabra me dice, me enseña, o simplemente no entender, sino no obedecerlo. Por ejemplo, hemos llegado al punto algunas veces en esos extremos del autoengaño, donde sabemos que yo tengo un malestar en mi corazón, un daño, una amargura, un resentimiento, pero no busco la vía del arrepentimiento para arreglar diciendo Dios me entiende, Él sabe cuánto me dañaron, cuánto me lastimaron, así que para mí yo no puedo ir y pedir perdón o buscar un arreglo con alguien que más bien debe de venir a mí. Cuando la Biblia dice, si tú tienes algo que ofrecer en el altar de Dios y te acuerdas que alguien te hizo algo, ve donde Él, arréglate y después vuelve. ¿Mire? Entonces, mis hermanos y hermanas, pero ¿dónde está la trampa ahí? ¿Dónde está la trampa en esto? En pensar, mire, esa es la cosa. Vivimos la vida, seguimos adelante y pensamos que mi resentimiento con la bendición van a coexistir en mi vida, y no es así. El resentimiento y la bendición de Dios no pueden ocupar el mismo lugar. Se va uno y se queda el otro, o viceversa. Pero no se puede. Sin embargo, pensamos que se puede. Y ahí es donde está la trampa. No se puede. Entonces, ¿en qué pecado incurrimos cuando pensamos que sí se puede? Que estamos elaborando un concepto y ensamblándolo otra vez con el evangelio, diciendo, es cierto, tengo mis malestares, pero sé que Dios está conmigo. No es así. Según la Biblia, no es así. Y otro ejemplo, así rapidito,
Ojo acá, miren, escuchen bien. Damos por sentado o damos por sentada nuestra bendición económica. Fíjese bien, damos por sentada nuestra bendición económica, pasando por alto nuestra fidelidad de honrar al Señor con nuestros bienes. Entiéndase, diezmos, ofrendas, donaciones, etcétera. Pero damos por sentado, es decir, yo no hago eso porque he decidido que en mi evangelio personal eso no es bíblico, y si lo es, pero de alguna manera me excluye a mí. Y damos por sentado que soy bendecido y que Dios está obligado a mantenerme en bendición financiera. Naturalmente, yo sé que Dios no nos va a dejar morir de hambre, por supuesto. Pero mis hermanos, hay verdades bíblicas que son bíblicas y que no podemos nosotros simplemente desecharlas y dar por sentado que no habrán consecuencias que vendrán en contra nuestra. Entonces, ¿se da cuenta usted cómo nosotros podemos trabajar con esas cosas y manejarlas y aún pensar que Dios tiene que hacer algo por mí? Muy bien, creo que hemos entendido el concepto del peligro que hay de permitir en nosotros el engaño, la mentira con respecto a la palabra de Dios y nuestro andar con Cristo. No debemos de permitir eso. Y de eso se trata en esta tarde. Es de exponer esas mentiras y salir de este lugar por la gracia de Dios con un pensamiento bíblicamente balanceado. Muy bien. Ahora, déjeme de un solo ir también a otra manera de engaño que es más sutil, es más complicada, pero igual hay que mencionarlo porque en todas las direcciones necesitamos protegernos y blindarnos contra el engaño del enemigo. Yo le he dicho, Señor, alumbrar los ojos de mi entendimiento, que aquellas cosas que yo no debo de cargar en mi equipaje espiritual, yo quiero por tu gracia desecharlo y empezar a caminar de acuerdo a tu palabra. Ayúdame, yo no quiero vivir en el engaño, en la mentira, yo no quiero pensar que estoy obligado a esperar o a recibir algo de ti si estoy violentando los principios y los valores de la palabra de Dios. Yo no quiero eso, no quiero. Usted no iría donde un médico que lo engañe. Usted no iría donde un médico que le dé un diagnóstico falso, un medicamento que no tenga nada que ver con su enfermedad. Usted necesita urgentemente la verdad del diagnóstico, alguien que con toda seriedad y responsabilidad profesional lo examine y diga, mire, este es su problema, este es en realidad su problema. Por eso es que pedimos segundas y terceras opciones médicas, ¿verdad?, para poder estar seguros de cuál es nuestro problema. Entonces lo mismo debemos de aplicar en el tema de la vida espiritual. Aquí hay un versículo que habla de otra forma de engaño que es más sutil, pero igual Dios nos da herramientas y claridad y luz para evitar caer en esa trampa. Aquí tenemos el texto, Jeremías 23, 36. Jeremías 23, 36. Aquí está, mis amados, echémosle una mirada. Mire lo que dice. Dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir, está diciendo Jeremías acá, parafraseando porque he leído otras paráfrasis ahí. Está diciendo, nunca más encontrarán esta frase para excusa, eso está diciendo. Nunca más. Nunca más os vendrá a la memoria decir o este dicho que han argumentado en mi contra. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de Jeremías a Israel. ¿Cuál era ese dicho? Profecía de Jehová. Profecía de Jehová. En otras palabras, esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer, esto que digo, esto que pienso, esto que espero, es parte de lo que Jehová me dijo a través de una profecía.
Porque la palabra de cada uno le será por profecía. Cada quien dirá profecía a su favor. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente. Ahí está. Dios te dice una cosa, pero yo me llego al punto de decir no. Yo recibí una profecía o Dios me profetizó esto y lo pongo por encima del así está escrito de Dios. Quizás usted se sorprenda con estas definiciones, pero créanmelo, mis queridos hermanos, pasa en el cuerpo de Cristo. Miren, amados, personas que ponen sus experiencias espirituales y sus convicciones de lo que reciben de Dios por encima de la palabra, del dicho de Jehová. Aquí está diciéndolo el Señor, mire, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues torcisteis la palabra del Dios viviente, esa palabra de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Hay maneras de autoengaño y necesitamos caminar por el escrito está de Dios. Yo no niego la profecía de ninguna manera, no niego los dones. Yo he sido muy bendecido por la palabra profética en muchos momentos de mi vida. Dios mismo en su infinita misericordia en algún momento me ha usado para dar una palabra de aliento, de bendición, de ánimo a alguien. Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo creo en los dones del Espíritu, los he enseñado. Los que ya ratos me conocen saben que enseño los dones del Espíritu. Y aún esos dones controversiales, yo he sido edificado por ellos, bendecido por ellos. Pero de lo que estoy hablando aquí escuchen bien, y este es el punto, para que quede claro de qué se trata el argumento bíblico que compartimos hoy. No podemos elevar los dones por encima del escrito está de Dios. Ni mucho menos podemos justificar ciertas conductas en nuestras vidas simplemente porque yo me aferro a una palabra profética por encima de lo que Dios me está diciendo que yo haga. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, se da y debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia que cuando alguien profetiza, esa palabra debe de ser juzgada. Es decir, gente calificada espiritualmente, gente de Dios, debe de evaluar esa palabra y mirar si coincide con la palabra de Dios, mirar si coincide con el perfil de la persona que lo dio y mirar si coincide con el momento que está viviendo esa persona que recibió la palabra. Así dice la Biblia, que hay que juzgar la profecía. Y juzgarla no es criticarla. Juzgar ahí no tiene la connotación de juicio, sino de evaluarla, si viene de Dios o no. ¿Cuáles son las 3 ideas erróneas que necesitamos nosotros evaluar y tener cuidado en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cuáles son? Se las comparto de inmediato. La primera mentira, error o engaño que el enemigo ha traído muchas veces a nuestras vidas es la siguiente. Es pensar de esta manera, y présteme atención por favor, porque el anhelo de mi corazón y la oración que hemos estado haciendo por este momento y por este mensaje es que usted sea edificado, sea fortalecido, sea animado, sea consolado y afirmado en la palabra. La primera mentira o idea errónea de nuestro malentendido cristianismo es esta, es pensar que como soy hijo de Dios, présteme atención, Él le dirá sí a todo lo que yo le pida. Generalmente no lo decimos, generalmente no lo evidenciamos, pero en el fondo hay muchas personas que dicen, como soy hijo o hija de Dios, todo lo que yo le pida, Él me dirá sí. Y le voy a decir de dónde se desprende ese pensamiento. Se desprende de que en los años 80 para acá,
circuló mucha literatura cuya doctrina era: dígalo, proclámelo, confiéselo y recíbalo. Si usted lo dice, es suyo. Si usted lo toca, es suyo. Donde quiera que ponga su pie, todo lugar que pisare la planta de su pie será suyo. Y muchos se iban así disimuladamente sobre algún carro bonito y decían: amén, lo recibo. Ahora, déjeme decirle algo de todo corazón. Yo creo y lo enseño, y usted me ha escuchado, usted no me deja mentir, que tenemos el grande privilegio y honor de pedirle a nuestro Padre Celestial que Él nos oye y nos responde. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Eso es así. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre y para su gloria, Él nos oye y nos responde. Claro que sí, todos ustedes y yo hemos sido beneficiados, hemos pedido cosas, hemos rogado cosas y ahí está la respuesta del Señor. Y eso me da convicción, me da seguridad que soy su hijo y Él es mi Padre y que me oye y me responde. Eso no está en discusión, bendito sea Dios, así es. Lo que no es verdad, y aquí es donde entra ya el tema de la madurez, que de eso se trata esta enseñanza, es de seguirnos empujando Dios hacia la madurez, a salir de la etapa infantil de nuestra fe para ir comprendiendo cómo es que trabaja Dios con nosotros en calidad de Padre y evitarnos frustraciones y malestares al decir: ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Si yo he estado pidiendo. Dios te está diciendo: quiero que me conozcas, hijo, que me conozcas más, que sepas cómo trato contigo. Que no a todo lo que tú me pides yo voy a decirte que sí, porque yo todo lo sé, todo lo conozco. Ante mis ojos no hay nada oculto y yo sé lo que vos necesitas y te conviene. Algunos de ustedes son padres de familia. ¿Se fijaron que nuestros niños chiquitos piden y piden y piden y piden? Y hay que darles y darles y darles. Pero hay un momento en que vamos cambiando la tónica con ellos. Aprendemos a decirles: no, eso no. No, pero no se puede. Y nos arman la rabieta y el pleito y el enojo. Pero no. Entonces el niño va entendiendo algo, que hay algo que él no sabe y que su papá sí. Y él se va dando cuenta que no es importante entonces conocer todo lo que su papá conoce por lo que le dijo que no, sino que le bastará con saber que su papá lo ama y que al decirle que no, ese no también es una expresión de su amor y de su cuidado. ¿Alguien dice amén? Entonces ya uno se va dando: con razón aquella respuesta no me la dio el Señor. Yo les confieso algo en esta tarde, de corazón. Después de 38 años de, por la gracia del cielo, conocer a Cristo, yo miro atrás y ¿sabe qué le digo a Dios con toda honestidad? Padre, gracias por no haberme dado lo que te pedí. Sería un desastre hoy. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos pedido en la impulsividad de nuestra carne, en nuestros quereres humanos, en nuestros caprichos? Y pedimos, yo digo que sin maldad, fue no conocer esto. Y pedimos y descubrimos que no lo recibimos para nuestra bendición. Pensamos, como soy hijo, hija de Dios, y en algunos círculos, como mencioné, o literatura, escuchamos que somos los favoritos de Dios. En buen paseño diríamos los muñecos del Señor. Pensamos que Él tiene que decir que sí. Mire lo que voy a mencionarle, que también lo escribí en mis notas. Escuche por favor, dice: en la palabra de Dios, y a esto es entrar en el entendimiento para desmontar esas mentiras y empezar a darle espacio a la Biblia, lo que la palabra me enseña con respecto a eso, para no tener conflicto con Dios.
en el tema de la oración intercesora, de las peticiones delante de Dios. Mire lo que dice acá. En la palabra encontramos promesas que tienen condiciones y encontramos declaraciones que ya son un hecho a favor nuestro. Hay que aprender a diferenciar eso. Cuando usted va a la Biblia va a encontrar algunas promesas y algunas declaraciones. Hay que diferenciarlo, porque la promesa probablemente tenga una condición que usted no leyó. Y en las declaraciones pueden ser, ya no son promesas, sino hechos consumados a favor nuestro. Le pongo un ejemplo. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hemos leído ese texto, decimos amén, ¿verdad? Ok, esa es una promesa. Vengan. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Se nos olvidó leer la otra parte. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa parte no la leímos. Entonces nosotros, Señor, vengo a ti, Padre, dame descanso, siento mi alma cargadísima de mucha pena, de mucha aflicción, de mucha tristeza, Señor, por favor. Y Dios lo va a hacer. Pero tienes que entender que hay otra parte de la promesa que dice: ahora aprende a llevar mi yugo, es decir, sométete a mí, obedéceme, camina conmigo y yo voy a dar descanso a tu alma. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es una? Es una declaración que ya es un hecho, que usted no tiene que pedirlo. Dice la Biblia que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Decimos amén a eso? Él no, escuchen, nos hizo tiempo pasado. Ya somos reyes y sacerdotes. Usted no puede decirle: Señor, hazme un sacerdote para ministrar en tu presencia, adorarte y exaltarte, pero además orar por los demás, que ese es el oficio del sacerdote. Dice Dios: no, hijo, eso ya eres un sacerdote. Señor, hazme una nación santa, un pueblo adquirido. Ya lo eres. Padre, bendíceme con bendición. Ya eres bendito en los lugares celestiales con toda clase de bendición. Eso ya no es promesa. Eso, órelo, confiéselo y camine en esa verdad. ¿Alguien dice amén por acá, verdad? ¿Sí? Amén. Ahora bien, quiero decirle algo que le va a bendecir. Espero yo que sí, porque a mí me bendijo mucho esta verdad. ¿Sabe que al analizar el tema de por qué Dios nos dice, no nos responde algunas veces? ¿Por qué Dios no se manifestó a favor mío? ¿Sabía usted que en realidad Dios siempre responde? Levanten la mano los que saben eso. Siempre responde. Diga conmigo: Dios siempre me responde. Y no es contradicción con lo que estamos diciendo, porque que Dios siempre responda significa lo siguiente. Usted viene y dice: Señor, te pido por esto, por aquello, por lo otro, te ruego, cualquier tema. Usted pidió de corazón, con sinceridad, y Dios le va a responder. Siempre le responderá el Señor de tres maneras. Le dirá: sí, ok, aquí está la respuesta. O le puede decir: no, no te lo voy a dar, tengo algo mejor para vos. Y ahí es donde viene la tercera respuesta. Así que como tengo algo mejor para vos, espera. Espera. Amados, decimos amén a esa palabra. ¿Y qué es lo que hace eso, pastor? Entender eso. Entiendes entonces que no todo lo que pidas lo vas a recibir, pero seguro recibirás lo que Dios te va a dar en su tiempo. En su tiempo todo es hermoso. En su tiempo todo es maravilloso. En su tiempo es el mejor tiempo. Entonces desechemos esa. Además de eso, eso fortalece la fe, no la debilita. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que Dios me está respondiendo cuando yo ore. Él lo hará, yo lo pido conforme a mi necesidad y Él me responderá conforme a su soberanía, pero siempre buscando el bien para mi vida. Siempre. Número 2, ¿qué otra mentira necesitamos desmontar del enemigo? Aquí está, se la comparto.
La otra mentira es, mire qué tremendo, puesto que soy hijo de Dios o hija de Dios, Él me librará de todo riesgo que yo asuma en la vida. Como soy hijo, como soy hija de Dios, Él me librará de cualquier riesgo que yo asuma en mi vida. Digamos amén a esto. ¿Verdad que Dios nos cuida? ¿Verdad que Dios nos guarda? ¿Verdad que el Señor no nos dejará de su mano? ¿Verdad que está con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo? Amén. Bendito sea Dios. Usted y yo, cuando nos levantamos, al poner el pie en el piso, creamos que el bien y la misericordia nos siguen y nos acompañan todo ese día. Es más, mientras dormimos, Él cuida nuestro sueño. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo y la palabra nos enseñan mientras estamos dormidos, porque despiertos somos difíciles de enseñar. Entonces Él nos duerme para dejar que sus verdades penetren en nuestro espíritu. Así dice la palabra: aún mientras duermo, tú me enseñas. Alguien decía, por eso es que el Señor dice tuvo que dormir a Adán para darle a Eva. Es un chiste, ustedes no lo entendieron así. Escuchen bien, pero dicho eso, que es verdad, que yo lo creo y yo lo enseño, pero también, mis hermanos, hay riesgos que tomamos que nos convierten en personas temerarias en la fe. Es lo que está diciendo este argumento o esta manera de Dios de desenmascarar esta mentira, es que hay personas que en nombre de la fe hacen emprendimientos, toman decisiones, se tiran sobre ciertas cosas y posturas donde no consultaron a Dios, no buscaron en oración y consejo qué era lo que tenía que hacer. Y todos, que me incluyo yo con ustedes, hemos hecho cosas, hemos corrido haciendo cosas y solo le llevamos el tema al Señor para que Él firme y le ponga el ok a lo que yo estoy haciendo. No nos detuvimos para preguntar: Señor, ¿este negocio es tu plan? Padre, ¿esta decisión está respaldada por ti? Usted pregunta, y es una buena pregunta. Pero ¿y cómo sé eso, pastor? Aquí le doy un ejemplo sencillísimo, o una clave más bien sencillísima. La clave es la paz de Dios. Escúcheme, yo hasta hace algún tiempo cercano empecé a entender esto. Es que cuando quiero hacer algo, lo hablo con mi esposa: ¿cómo ves esto? No tenemos la respuesta en ese momento. Y entonces ella me dice sabiamente: oremos, dejemos esto ahí, dejémoslo reposando ahí, dejémoslo enfriando, no decidamos. Mire, y hablamos, pero no sería, sí, pero mejor dejémoslo ahí. Ok, ya lo hablamos, lo discutimos, no decidamos, ahí dejémoslo en reposo. Ore, acuéstese, levántese, siga orando, y la paz del Espíritu Santo. Cuando usted piensa en su mente: ¿hago esto o aquello? Todavía no estoy claro. Escúcheme, yo le garantizo que al hacerse esa pregunta, al usted decir ¿hago esto o esto?, en alguna de las dos preguntas que está, en alguna de las dos respuestas de las que usted está consultando, va a sentir la paz de Dios, la calma de Dios, la presencia de Dios. Y eso se va a confirmar porque usted le dice a su esposa o a quien está siendo partícipe de esa búsqueda: ¿qué sentís vos? Fíjate que yo me inclino por esto, y va a coincidir con la paz que usted siente y que ya Dios le mostró con respecto a esa decisión. El problema es que no hemos tenido eso, ¿verdad? Todos hacemos y nos metemos y terminamos mejor pidiendo perdón que permiso. Perdón que permiso. De cuánto dolor, de cuántas lágrimas, de cuántas tristezas nos ahorraríamos en nuestra vida si preguntáramos a Dios. Muchachas preciosas que están aquí solteras, pregúntenle. No se meta primero y pregunte después, no. Pregúntele al Señor. No tenga pena. Dígale: Señor, fíjate que este muchacho que fulano de tal, dígale el nombre allí en la presencia.
y fíjate que me anda pretendiendo y a mí me gusta, me parece bien, pero ¿es tu plan, es tu voluntad, Señor? ¿Apruebas esto? Fíjate qué cosa, desde el momento que no queremos preguntar es que algo no está bien. Y usted descubre que en esa persona y en ese silencio resultó que el muchacho no es cristiano. Entonces no hay libertad para preguntar. Pero cuando uno está buscando sinceramente no equivocarse, muchachos, igual, ¿es ella, Padre? ¿Es la mujer que tú tienes para mi vida? Como yo no sé cómo oírte, porque no sé cómo, no sé cómo entender tu voluntad, ¿serías tan amable en mostrarme que es tu plan? Hacémelo saber de alguna manera. Tú eres Dios, tú sabes cómo comunicarte conmigo. Dímelo. Y Dios lo hará. ¿Cuántos saben que Dios lo hace? Sí. Es importante. Mamás, pongan a sus hijas y a sus hijos ante el trono de la gracia con respecto a esos temas, de quiénes serán las personas con quienes sus hijos y sus hijas van a unir sus destinos para siempre. Pídale a Dios que le estorbe cualquier relación a su hijo o a su hija si no es propósito de Él. Pídaselo. Mateo 4:6. Ya casi terminamos, gracias a Dios. Mateo 4:6, mire lo que dice, por favor. Y le dijo Satanás a Jesús en el desierto. Satanás nos impulsa a que seamos independientes de Dios, arrogantes y rebeldes a su palabra. Aquí está hablando con el mismísimo Hijo de Dios y tentándolo para que Él hiciera las cosas por su propia cuenta y no con la bendición de Dios. Mire qué tremendo. Mire lo que dice. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Esa frase, si eres, es metiendo una fisura de duda en el corazón del mismo Cristo. ¿Cómo que si eres? Era el Hijo de Dios. Y no es cierto que te dice lo mismo. Si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Si sos hijo de Dios, ¿por qué no te da Dios esto? En fin, así trabaja Satanás. Es la misma táctica. Entonces dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Escúcheme, el diablo se sabe la Biblia y te la va a citar aún. Te la va a citar cuando quiere dañarte y destruirte y apartarte del propósito de Dios. Lo está haciendo con Jesús. Oíme, Jesús, vos conoces lo que dice la ley. Vos sabés que está escrito que si vos te lanzás, Él va a mandar ángeles acerca de vos y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que aventate vos, si sos el Hijo de Dios, demostralo. ¿Sabe cómo se llama eso? Imprudencia, ser temerario. No, yo voy a hacer esto porque Dios está conmigo y Dios lo va a bendecir y en el nombre de Jesús y lo haré y ahora en el nombre del Señor. Otra vez, sin orar, sin consultar a Dios y sin pedir consejo a personas que podrían aportarte una palabra que vaya confirmando lo que Dios te quiere decir. Déjenme hacer un paréntesis acá. A mí me da mucha tristeza como pastor de ver cómo tanta gente, incluyendo líderes religiosos, cristianos, han confundido la fe con la imprudencia en el tema del COVID. Alegando que ¿dónde está la fe? ¿Qué mascarillas ni qué nada? Que ese es un negocio. Que ese es una conspiración de las multinacionales farmacéuticas para sacarle la plata al mundo.
Y ustedes y yo somos testigos que hemos visto desfilar personas, gente preciosa de Dios, que confundieron la imprudencia con la fe. La prudencia y la fe no son enemigas, son complementarias, no se contradicen. Y déjenme ponerle un par de ejemplos bíblicos. Dice la Escritura que los padres de Moisés, por la fe, no por miedo, sino por fe, escondieron a Moisés para que Faraón no lo matara. Él hubiera dicho a los padres: no, oremos a Dios, este niño es apartado por la mano soberana de Dios y está guardado y está protegido, no le va a pasar nada. No, por fe dijeron: no, este niño tiene un destino, un propósito en Dios y lo vamos a esconder. Eso se llama prudencia, no falta de fe. Le pongo otro ejemplo. Le dijo el ángel a José: mira, José, agarra a tu mujer y tu hijo porque los quieren matar. Váyanse a Egipto y cuando hayan muerto los que procuraban su muerte, regrésense. ¿Qué hizo José? No, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías de Dios. ¿Y por qué no manda Dios unos 25,000 legiones de ángeles para que lo cuide? ¿Por qué tenemos que huir? Váyanse. Y se fueron. Y regresaron sanos y salvos. Y le comparto otro argumento bíblico también. Dice la Biblia: someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. De modo que el que se opone a la ley o a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Y dígame usted si el Ministerio de Salud no es una autoridad en materia sanitaria. Hermanos, no es posible. No es posible. Hay prudencia que no contradice la fe. Por eso aquí el tema bajo este punto es: desechemos la idea errónea de decir: soy hijo de Dios, hombre, ¿cómo Dios no me va a cuidar? Claro que sí, yo no necesito eso. Me estaba contando un amigo, y las historias abundan, ustedes lo saben, esta solamente es una entre tantas. Me decía un amigo que está en Santa Bárbara, es un líder de una iglesia: pastor, fíjese que aquí, hermano de la iglesia que se presumía de que todo esto era falso y que no sé qué, tristemente tuvimos que enterrarlo el domingo. Hermanos, no es así. No es así. Aquí está, mire. Vaya, tírate. No tentarás a Jehová tu Dios. La temeridad en la fe es tentar a Dios. Es como aquel que dice: me voy a tirar de este abismo, oren por mí para que no me mate. Ok, pues tírese. Y finalmente, mis amados, otra cosa errónea que tenemos que erradicar de nuestra mente y corazón, porque no es bíblico, es pensar, atención, que como Él me quiere bendecir y yo creo en la bendición. ¿Cuántos dicen amén aquí a la bendición de Dios? ¿Sabe que sobre usted está la bendición económica, la bendición de salud y la bendición espiritual? Amado, dijo Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas materiales y que tengas salud física como prospera tu alma espiritual. La bendición es integral. ¿Cuántos dicen amén aquí a eso? Ahora bien, ¿de qué se trata entonces lo que está incorrecto? Es esto. Es pensar, fíjense bien, queridos, pensar que como Él me quiere bendecir, seguramente me entenderá si tomo algunos atajos para ayudarle a que me bendiga. Un atajo es un camino alterno. Un atajo es buscar acortar distancias en mi vida, en algunas cosas que requieren tiempo y espera en Dios. Un atajo es apartarme de la arteria principal por donde voy para buscar salidas cortas, aunque con ello me lleve de encuentro los principios y los valores de la palabra de Dios. Como Él me quiere bendecir, entonces yo puedo hacer ciertas cosas que más bien le ayudan al Señor.
Y empezamos entonces a transigir con cosas que no son éticas, que no son honestas, y entonces comprometemos la verdadera fe. Y lo peor de esto es lo que le voy a mencionar, que ya le mencioné al principio, es pensar que en realidad Dios aprueba eso. Personas que hablan, por ejemplo, de que mintieron en una cuestión que estaban haciendo. Hay personas que dicen que evadieron ciertas cosas que eran legales y pensaron que Dios estaba de acuerdo con ellos. ¿Y sabe qué dice el Señor en uno de los textos que leí en el Antiguo Testamento? Pensaste que yo era igual que vos. Así dice el texto. Vos pensabas que yo era como vos y que estábamos de acuerdo en esa maldad. Pero no es así, mis amados. Y por supuesto se lo comparto bíblicamente. Génesis capítulo 16, verso 3, y con esta última parte estamos terminando y saliendo de este lugar. Aquí está el texto, mire lo que dice. Es como el típico ejemplo para este tema. Mire lo que dice. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar. Acuérdese que Sarai y Abraham habían recibido la promesa de Dios que les daría un hijo en su vejez. Ya Abraham y Sarai eran ancianitos. De remate, Sarai era estéril. Y Dios le dijo: en tu simiente, Abraham, en tu hijo serán benditas las naciones de la tierra. Así que no temas, yo te voy a bendecir. Que yo te bendigo porque es mi promesa. Y Abraham dijo: amén. Sarai se rió. Ahí estaba en la tienda cuando Dios le dijo: van a tener un hijo. Y la viejita se rió. Ahí dijo: ay, el Señor hizo sus ocurrencias. Si yo, ya no. Pasó el tiempo. 25 años después. Abraham tenía 75 cuando la promesa. 25 años después, más viejitos y más imposibilidades. Mire lo que dice. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, a la sierva, a la criada de su casa, y le dijo a Abraham, estoy parafraseando lo que dice acá: se me ocurre una idea, ya son 25 años después de la promesa. ¿No será que Dios nos está diciendo: hey, muévanse, hagan algo? ¿Cómo les va a caer así la cosa del cielo? No, hagan algo. Yo les he dado recursos humanos, ideas, sean creativos. Y dijo Sarai: es cierto, aquí está Sarai. Agar. Aquí está Agar. Abraham, te la entrego. Y a través del hijo que tengas con ella, ese será nuestro descendiente que Dios nos prometió. ¿Se da cuenta? Mire, era una sierva egipcia, ni siquiera era hebrea. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Aquí está tu mujer. Y nació Ismael. Ismael nació de Agar y de Abraham. Y empezó la pesadilla y el infierno en la vida de esa familia. Tuvieron que correr a Agar y al hijo, y Dios le salió al encuentro allá al hijo y a Agar en un pozo, en un desierto, y le dijo: cálmense, mi siervo aquí se adelantó con esta mujer, pero Ismael, de tus lomos saldrán también naciones y reyes y reinos. No te preocupes, yo te bendeciré, porque Dios en su gracia, bendito sea su nombre, en los Ismaeles que tú y yo hemos dejado en el camino, también Dios redime esas cosas que nos dañaron y nos afectaron, y lo torna en bendición para la gloria de su nombre. ¿Alguien puede decir amén aquí? No importa lo que hayas hecho, no importan tus Ismaeles, tus errores. Si nos arrepentimos y le buscamos a Él, Dios restaurará lo que el enemigo quiso dañar y destruir en nuestras vidas. Ahí tenemos todavía las consecuencias de Agar. Toda la descendencia de árabes, de palestinos, y ese eterno pleito entre Israel y Palestina es el producto de esta ayudadita que Sarai y Abraham dieron a Dios. Vayamos arreglando nuestras vidas, vayamos entendiendo al Dios que tenemos, enderecemos nuestros pasos, desechemos estas mentiras del infierno, caminemos en la verdad del Evangelio de Cristo, y seguramente seremos bendecidos y seremos prosperados conforme a su misericordia, conforme a sus planes,
y conforme a sus propósitos. ¿Alguien dice amén en esta tarde? ¿Sí? Amén. Podemos celebrar con un aplauso la palabra del Señor.